Voy a leer una vez más para que quede en la grabación la predicación del día de hoy, que se encuentra o está basada en el Salmo capítulo 40. Dice de la siguiente manera: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Bueno, este es el Salmo capítulo 40. Hemos puesto por título a esta predicación una petición urgente. Y como me gusta siempre hacerlo, darles una breve introducción al Salmo, de qué va el Salmo, algunas curiosidades, algunas cosas interesantes. En el título, en el versículo 1 de este Salmo, dice al músico principal, Salmo de David. Realmente esta frase está contenida en los textos originales. Esto es parte del versículo 1 y a veces nos da una idea de la intención del Salmo y también de quién fue el que lo escribió. En este caso se indica que es un Salmo de David. Y es curioso que a pesar de que ahí dice Salmo de David, hay de repente controversia, ¿no? Algunos ubican este salmo o el tiempo de la edición final de este salmo, tal y como está escrito, tal y como lo conocemos en el periodo postexílico. ¿Qué quiere decir? Que las personas que sostienen esto dicen que tal vez David sí escribió una buena parte del salmo, pero fue añadida o fue añadido a una oración un poco más completa tiempo después de que los israelitas regresaron que los judíos más bien regresaron del exilio en Babilonia. Y es que resulta que el Salmo 40, en la segunda parte del Salmo, es parecida o si no es que idéntica al Salmo capítulo 70. Ahí cuando tenga chance lo puede revisar. Pero entonces estas personas creen que el Salmo 40 es el Salmo 70 más una parte añadida antes, ¿no? Pero bueno, si nos ceñimos a lo que dice el texto, podemos atribuir a que fue escrito por el rey David, ¿no? Ahora, no tenemos el dato de en qué parte de su vida David escribió este salmo. En otras ocasiones se nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando David pecó con Betsabé o cuando huía cuando huía de Absalón. Pero en este caso no se nos dice, sin embargo, obviamente encaja perfecto con alguna de las persecuciones, de las grandes persecuciones que tuvo David. Pudo haber sido en el tiempo en que Saúl lo estaba persiguiendo o pudo haber sido en el tiempo en que su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Sea como sea, es un salmo que tiene un tono como de una petición urgente, por eso le pusimos ese nombre, ¿no? a la predicación, una petición urgente.
Creo yo que para poder profundizar en el Salmo podemos dividirlo en tres partes. Primero, en los versículos 1 al 5, en donde se habla de la confianza en Dios por las liberaciones realizadas en favor del salmista en tiempo pasado, ¿sí? La segunda parte abarcaría del versículo 6 al versículo 10, en donde el salmista declara su compromiso con la justicia, con la verdad y con la obediencia a Dios. Y la tercera parte, que son los versículos del 11 al 17, en donde se nos habla de una angustia en tiempo presente. Y el salmista presenta sus peticiones y termina declarando confianza en que Dios responderá. Sí, y a primera vista una lectura rápida, pareciera como que el énfasis del Salmo se encuentra en los primeros versículos, ¿no? En donde se habla de que aparentemente el Salmo habla de liberación, ¿no? El Salmo habla como de que anteriormente tenía un problema y tú me libraste, ¿no? Y de hecho, este es uno de mis salmos favoritos de la adolescencia, pero yo me quedaba como solo con los primeros versículos, ¿no? Nunca me había metido a profundizar que realmente la mayor parte del Salmo más bien habla de una angustia en tiempo presente, ¿sí? Y de eso va el Salmo, de eso trata el Salmo. Este es un Salmo en donde el motivo principal es una súplica por una congoja en tiempo presente para el salmista. De hecho, hay un sentido de urgencia o de alarma en la manera en la que se presenta la súplica. Y algo que podemos aprender de este salmo es a tener una actitud y un comportamiento correctos, especialmente cuando estamos atravesando dificultades. Creo que a lo largo del estudio de este salmo podemos aprender precisamente eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué tipo de pensamientos deberíamos tener en nuestra mente cuando estamos atravesando por una dificultad? En el caso de David era una dificultad que se relacionaba con que estaban persiguiendo para terminar con su vida, ¿no? Y tal vez la mayoría de nosotros no podríamos decir que en alguna ocasión nos han perseguido para quitarnos, para arrebatarnos la vida. Sin embargo, sí hemos tenido, creo que también la mayoría de nosotros, situaciones que parecen de vida o muerte, ¿cierto? Situaciones que nos parecen tan graves o tan complicadas, tan difíciles, que sentimos que nuestra vida depende de ello. Bueno, pues si hemos tenido ese tipo de dificultades o si las tenemos tal vez en este momento, este es un salmo en donde en donde podemos ver ejemplo o podemos aprender cuál debe ser nuestra actitud ante esta adversidad que estemos atravesando. Así que, bueno, vamos a comenzar con los versículos. Quisiera primeramente leer la primera parte que ya les adelantaba, que abarca de los versículos 1 al 5. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Bueno, esta primera parte del versículo nos habla acerca de la confianza en Dios por la liberación que ha ocurrido en el pasado. El salmista lo que está haciendo es declarar una liberación que ya experimentó anteriormente. Y creo que podemos profundizar o podemos hacer notar algunas partes importantes. Primero, que dice, pacientemente esperé a Jehová. Fíjense que usa la palabra pacientemente. Pacientemente esperé. Creo que una de las virtudes que estamos perdiendo como generación es precisamente la capacidad de esperar. De hecho, seguramente lo hemos notado, yo lo noto incluso en mí mismo, que a veces no somos capaces de esperar ni siquiera 5 minutos, ¿no? Yo me doy cuenta que tengo que esperar a alguien o algo, algún proceso, lo que sea, 5 minutos, y ¿qué es lo que hacemos todos? Sacar el celular, ¿no? Sacar el celular y buscar algo que hacer mientras esperamos esos 5 minutos.
porque no estamos ya acostumbrados a esperar. No podemos tolerar ni siquiera un minuto de tiempo en espera, ¿no? Lo vemos como una pérdida muchas veces. Sin embargo, cuando se trata de las cuestiones espirituales más esenciales, muy comúnmente se requiere de la espera paciente. Las cuestiones espirituales no son instantáneas. A veces queremos, por ejemplo, tomar un tiempo para orar, ¿no? Y venimos pensando que vamos a tener un tiempo de oración delante de Dios, pero al mismo tiempo ya estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Y seguramente nos ha pasado a todos, a mí me pasa más de lo que quisiera reconocer, que muchas veces no puedo conectar con la oración, no puedo orar sinceramente, porque en mi mente estoy ya pensando en las cosas que tengo que hacer, estoy pensando en los pendientes que tengo que cumplir, estoy pensando en las obligaciones y no estoy dispuesto a esperar pacientemente a Jehová. Y como les decía, creo que es una de las virtudes que hemos perdido o que estamos perdiendo como generación. Y tenemos que volver a aprender a esperar pacientemente delante de Dios. Tenemos que volver a aprender a deshacernos de todas las cargas, de todos los pensamientos y dedicar un momento para estar delante de Dios en su presencia. A veces sí orando, musitando palabras, pero a veces simplemente en silencio, simplemente esperando a que el Señor nos responda, a sentir esa sensación en el interior de que el Señor nos está escuchando, a volver a tener confianza en Él porque la hemos perdido. Y sabe que eso no va a venir si no estamos dispuestos a pasar tiempo delante de Dios, a esperar pacientemente a Jehová, como este salmista nos está declarando. Y fíjense cómo la respuesta de Dios ante esa espera paciente delante de Él, no en una ocasión, sino en repetidas ocasiones, estar constantemente trayendo pacientemente nuestras peticiones delante de Dios. El resultado es lo que dice a continuación: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el resultado de la espera paciente en el Señor, la respuesta. No creo, sinceramente, que tengamos que cubrir un mínimo de horas en oración para ser escuchados. No es eso lo que quiero decir. Pero hay veces que la espera moldea nuestro carácter. La espera delante de Dios, y repito, no es estar una vez varias horas en oración, ¿no? Sino es estar trayendo una y otra vez, esperando delante de Dios, trayendo nuestra petición, esperando respuesta. Eso eventualmente va a traer la respuesta, pero ¿sabe qué más va a hacer? Va a moldear nuestro carácter y va a revelar las verdaderas motivaciones de nuestro corazón y nuestro nivel de confianza en Dios. Cuando nosotros venimos y traemos una petición delante de Dios y queremos la respuesta rápido, muy probablemente no estamos confiando en Dios en realidad. Solo estamos cumpliendo con una obligación que sentimos de poner nuestras cargas en Dios, pero no creemos que realmente nos vaya a responder. O muchas veces nuestras peticiones son egoístas o no estamos dimensionando el alcance de lo que estamos pidiendo. Y por eso el Señor no nos responde de inmediato. Por eso tenemos que esperar pacientemente delante de Él. Alguien dijo que cuando oramos no cambia la voluntad del Señor. Cuando oramos no estábamos cambiando la voluntad del Señor. No es como que mi oración tenga la capacidad de hacer que Dios cambie de parecer. No, la oración al que cambia es a mí. La oración a quien cambia en primer lugar es a mí y a mi manera de ver el problema, a mi manera de percibir la realidad. Lo que cambia es mi perspectiva. Y eso solamente se logra si esperamos pacientemente delante de Dios. Dios valora la sinceridad, es decir, el corazón sin dobleces y no la persona de doble ánimo. Y eso, hermanos, a veces llega solo después de que la fe ha sido probada por el fuego de la prueba. A veces Dios tiene que hacer que nosotros tengamos estas dificultades, tengamos estas adversidades que parecen de vida o muerte, que parece que va a ser nuestro fin. A veces solamente así nuestra fe es probada y es refinada. A veces solamente así aprendemos a confiar en Dios. Así como le pasó al salmista. El salmista está hablando de que tuvo en el pasado una dificultad. Y como él
hizo algo bien, que fue esperar pacientemente delante de Dios. Entonces el Señor, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículos 2 y 3 utiliza unos contrastes que a mí me parecieron muy bellos. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación contrasta con una frase que viene más adelante en el versículo 3, que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Nos habla como del estado antes y después. Antes de que viniera la respuesta de Dios, el salmista se encontraba en el pozo de la desesperación. Y aquí en el pozo de la desesperación ustedes pueden pensar en la situación que ustedes quieran. Cada uno de nosotros tiene su pozo de la desesperación, ¿cierto? ¿Y en qué se cambió? ¿En qué se cambió ese pozo de la desesperación cuando vino la respuesta de Dios? Cántico nuevo y alabanza. Igual en el versículo 2 dice, del lodo cenagoso, de ese fango que no nos deja movernos, o de esa como especie de arena movediza, más o menos a eso se refiere, el lodo cenagoso, esa arena movediza que uno entre más se mueve, más se hunde, más se hunde, más se hunde. Entonces, de ser esa tierra o esa arena movediza que nos hunde, contrasta con lo que dice también en el versículo 3. No, ahí mismo en el versículo 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La condición antes de la respuesta de Dios era sentir que no avanzamos, era sentir que nos estamos esforzando en vano. Pero ahora que viene la respuesta de Dios, nuestros pies son puestos sobre una peña. Cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba, si salimos victoriosos de la prueba, entonces la respuesta de Dios tiene estos efectos. Cambia nuestra aflicción en gozo y alabanza y nuestra confusión e incertidumbre en confianza y en un terreno seguro en donde podemos pisar. Pero eso solo viene después de qué? Después de que esperamos pacientemente delante de Dios. Por eso les digo que es una virtud que tenemos que recuperar, que no podemos permitirnos seguir perdiendo. Ahora, un beneficio adicional de esperar la respuesta de Dios es que nuestro cambio en las circunstancias y nuestra actitud es algo evidente, tanto para creyentes como para no creyentes. Como dice el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando nosotros estamos dispuestos a esperar pacientemente delante de Dios y viene la respuesta de Dios, ese cambio de actitud, esa respuesta de Dios, ese cambio que ocurre en nosotros, empieza a ser evidente para los demás. Y esto se vuelve un testimonio para que muchos de ellos lo vean y teman a Dios y confíen en Él. Si nosotros estamos dispuestos a esperar delante de Dios y recibimos esa respuesta y nuestra actitud cambia, entonces puede ser que esa situación, que ese testimonio de vida que yo pueda dar, que yo pueda mostrar a los demás, más que hablarlo, demostrarlo, puede servir de ánimo para mis compañeros creyentes, pero también puede servir para que otros conozcan a Dios, ¿cierto? Porque una cosa muy diferente es hablar en la teoría, ¿no? Y predicar una teoría de que Dios es bueno, de que Dios nos escucha, de que Dios nos salva. Y otra bien distinta es que la gente se dé cuenta de ese cambio en nosotros mismos. Y ese es otro beneficio adicional de esa espera paciente delante de Dios cuando tenemos una dificultad. Ahora, el versículo 4 es una bienaventuranza específica. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El hombre bienaventurado es aquel que confía en el Señor y desprecia a los ídolos y a los dioses falsos. De hecho, esa es la connotación de las palabras empleadas cuando dice, puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Estas palabras en el original a lo que hacen, a lo que se enfocan o a lo que apuntan es a la idolatría. Lo que está diciendo es bienaventurado el que confía en el Dios verdadero y no pone su confianza en aquellos soberbios o en aquellas imágenes y dioses falsos. De hecho, hay algunas traducciones, me parece que es la Nueva Versión Internacional, que tuvo a bien sí ponerlo así tal cual, que pone su confianza en Dios y no pone su confianza en los ídolos y en los dioses falsos, porque a eso se refiere en el original.
Y en la actualidad, aquellas personas que en el calor de la prueba se sostienen de Dios y no confían, obviamente, en ídolos fabricados o en falsos dioses, ellos son los bienaventurados, pero también aquellos que no ponen su confianza en sus propias capacidades, en sus riquezas o en cualquier otra cosa que amenace con usurpar el trono de nuestro corazón. Por eso repito, la espera delante de Dios revela verdaderamente las intenciones del corazón. Una de las cosas que puede revelar el pasar tiempo delante de Dios, el traer constantemente una petición delante de Dios, es si tenemos ídolos en nuestro corazón. A veces ponemos nuestra confianza en el trabajo. A veces ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades. A veces viene un problema a nuestra vida y nos sentimos autosuficientes. Creemos que el problema no nos va a afectar, creemos que finalmente yo soy capaz de salir adelante, no necesito de nadie, soy independiente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el Señor endurece la prueba, a veces el Señor hace que la situación, en lugar de mejorar, empeore. ¿Para qué? Para que esos ídolos falsos que tenemos en el corazón sean evidentes para nosotros y para que levantemos nuestra mano y digamos, ¿sabes qué, Señor? No puedo. Ayúdame. Necesito de tu ayuda. Para que digamos, Señor, perdóname porque dejé de confiar en ti y empecé a confiar en mis propias capacidades. Empecé a confiar en mis riquezas. Empecé a confiar en lo que tengo. Y más bien mi confianza debe estar puesta en ti. Es algo que pasa de forma tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando estamos siendo soberbios, cuando estamos siendo egoístas, cuando nos estamos alejando de Dios, cuando no lo tenemos en el centro de nuestro corazón. Y se nos olvida lo que dice el versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos ¿para con quién? Para con nosotros. No ha aumentado sus maravillas y sus pensamientos en general, sino para con nosotros. Para con nosotros. ¿Esto qué significa? Que el Señor tiene cuidado de nosotros. Creo que lo mencioné en la última predicación, pero el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros en lo individual. ¿Pueden imaginarse ustedes teniendo cuidado de varias personas al mismo tiempo, todo el tiempo? Los que tenemos hijos nos volvemos locos con 2 o con 3 hijos, pero el Señor, por eso dice, sus pensamientos son innumerables, no los puedo contar, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros en lo individual. Y no solamente en alguna porción del día, sino constantemente. Si ponemos entonces en perspectiva nuestra autosuficiencia con el hecho de que el Señor tiene cuidado de nosotros en todo momento, pues nuestra autosuficiencia parece algo ridículo, algo absurdo, ¿cierto? Cuando realmente en mis problemas a quien debo recurrir y en quien debo confiar debería ser en el Señor, porque finalmente Él tiene cuidado de mí. Pero a veces perdemos eso de vista. ¿Y sabe cómo recuperamos la perspectiva correcta? De nuevo, esperando pacientemente en el Señor, cuando estamos dispuestos a pasar tiempo delante de Él. Cuando el salmista estuvo en el pozo de la desesperación, no podía ver más allá de sus propios problemas, pero después de haber soportado la prueba, después de haber confiado, él es capaz de ver que en realidad Dios siempre lo tuvo en su pensamiento. Puede que para nosotros nos parezca que el Señor nos ha olvidado. Puede que para nosotros parezca que esta situación es el fin, pero se nos olvida que en realidad eso no está tomando por sorpresa al Señor. Se nos olvida que en realidad el Señor nos sigue teniendo en el pensamiento. Y eso no depende de cómo nos sintamos. El hecho de que yo sienta que el Señor me ha olvidado no significa que el Señor me ha olvidado. ¿Cierto? No tiene nada que ver. Si yo siento que Dios me ha olvidado, eso es mi problema. Eso es lo que me pasa a mí. Pero en realidad el Señor sigue teniendo memoria de mí, independientemente de cómo me sienta yo. Pero eso solamente lo podemos descubrir si estamos dispuestos a esperar pacientemente en el Señor. Amén. Muy bien. Segunda parte abarca de los versículos 6 al 10. Voy a leer una vez más. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada.
has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Muy bien, esta segunda parte nos habla del compromiso personal que el salmista tenía con Dios. Un momentito. Ok, fíjense cómo empieza esta parte en el versículo 6 diciendo o hablando de los sacrificios. Dice sacrificio y ofrenda no te agrada, y después dice holocausto y expiación no has demandado. Es algo muy curioso porque esto fue escrito justo cuando los sacrificios y las ofrendas estaban vigentes. Pero David ha entendido que si bien los sacrificios estaban estipulados en la ley, en sí mismos no eran suficientes para cubrir los pecados. David entendió que los sacrificios podían convertirse en un ritual vacío, porque si yo desobedecía o deshonraba al Señor, si yo pecaba contra Él, podía venir delante del sacerdote, traer 2 palominos o traer un cordero, un becerro, etcétera, etcétera. Y podía venir y presentar estas ofrendas delante de Dios, pero eso no significaba que yo realmente estuviera arrepentido de mis pecados, ¿cierto? Así que David entendía que había una parte ceremonial, pero que eso no era lo que realmente el Señor estaba demandando. Así que lo que él está diciendo es, Señor, yo entiendo que eso no es lo que tú demandas de mí. Ahí mismo en el versículo 6 dice, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Tiene al menos 2 significados. Primero se refiere a horadar los oídos, es decir, a perforar los oídos. Y esto es una práctica antigua para cuando un esclavo voluntariamente elegía quedarse con su amo para siempre. Les doy un contexto rápido. Anteriormente, sobre todo en el tiempo bíblico, una persona si tenía una deuda podía pagar esclavizándose a sí mismo. No, oye, yo te debo lo de este terreno, entonces yo voy a ser tu esclavo tantos años y de esa manera yo te voy a pagar. Pero había veces que el esclavo estaba tan a gusto o tan complacido con su amo que elegía quedarse de forma permanente como esclavo y bajo el cuidado de su amo. Y lo que hacían era que les perforaban la oreja, y ese era un símbolo con el que esta persona se sometía voluntariamente a esclavitud para ese amo, ¿sí? Y no era una esclavitud forzada, era una esclavitud voluntaria, ¿sí? Y a eso se refiere cuando dice, has abierto mis oídos. Se refiere a que el propio salmista se está sometiendo como esclavo a la autoridad de Dios. Y esto se refuerza en el versículo 8, porque dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, estoy tan complacido con hacer tu voluntad que quiero voluntariamente someterme a ti. Y así que en el sentido original, para la audiencia original, para los primeros lectores de esta parte, creo que lo que está diciendo David es que aprecia mucho más, es que Dios aprecia mucho más la obediencia sincera y la adoración sincera que los sacrificios vacíos. Dice David, tú no demandas de mí que te entregue sacrificios. Más bien lo que tú demandas de mí es que yo me someta voluntariamente a esclavitud para ti, que yo me someta a hacer tu voluntad porque hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es lo que realmente tú deseas de mí. ¿Cómo lo trasladamos a la época actual? Hay una parte ceremonial de lo que hacemos, ¿cierto? Venimos a la iglesia, por ejemplo, nos reunimos entre semanas. Hace un momento el hermano Servando nos hacía hincapié en la importancia de estarnos congregando, pero eso por sí solo no tiene peso, no tiene sustento. Me atrevo a decir, por sí solo no sirve para nada, porque lo que realmente importa delante de Dios es la sinceridad de nuestra entrega voluntaria delante de Él. Si hay entrega voluntaria de nuestra parte hacia Dios, entonces sí tienen peso, sí tienen importancia.
Estas cosas que hacemos de reunirnos, de reunirnos los domingos, de cantar alabanzas, de entregar nuestros diezmos, de escuchar la predicación, todo esto que estamos haciendo, entonces sí tiene peso, pero solamente si hay una entrega voluntaria de nuestra parte. Ahora, yo les dije que esto de has abierto mis oídos tiene dos significados. Y el segundo es muchas veces el prestar o el abrir nuestros oídos se relaciona con la obediencia. El significado es muy parecido. Dice que el Señor ha abierto nuestros oídos para que podamos escuchar sus mandamientos, para que podamos obedecerlos. De lo contrario, si nuestros oídos estuvieran cerrados, entonces no podemos escuchar su palabra, no podemos escuchar sus mandamientos y no los obedecemos. Es decir, la palabra no entra, pues. Así que finalmente ambos significados apuntan hacia lo mismo, hacia una entrega y a una obediencia voluntaria hacia el Señor. Así que a eso se refiere esta parte. Y quizá podríamos recapitular. Primero, el salmista está hablando acerca de una liberación que ocurrió en el pasado, y ahora lo que está diciendo es: Señor, me ha agradado hacer tu voluntad. Fíjense bien la secuencia de pensamiento. Hasta aquí los dejo con esto y más adelante lo vamos a retomar. Versículos 9 y 10. Dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Fíjense cómo en los dos versículos nos dijo lo mismo, al menos de 4 maneras diferentes. Básicamente lo que dijo es: Señor, yo he publicado tu justicia a todas las personas, pero lo dice de 4 maneras diferentes. Si han estado en predicaciones anteriores, ya les he dicho que en la poesía hebrea la repetición es sinónimo de hacer énfasis, es sinónimo de poner podría ser sinónimo de poner comillas, o podría ser sinónimo de poner signos de admiración, ¿no? O de escribir con mayúsculas. Esto es un énfasis que David está haciendo acerca de la labor que él ha cumplido como alguien que pregona la justicia, como alguien que proclama la verdad de Dios. Y si se fijan, sigue haciendo hincapié en su propio compromiso con el Señor. Primero le dice: Señor, fíjate que yo me he sometido voluntariamente a tus mandamientos, a hacer tu voluntad, y ahora lo que está diciendo es: Señor, yo me he ocupado en proclamar tu justicia, en proclamar la verdad. No se limita David a la obediencia sincera de los mandamientos, sino que aún más ha dedicado su vida a proclamar la justicia, fidelidad, salvación, misericordia y verdad de Dios, que son las palabras que se emplean en estos dos versículos. Ahora, ¿por qué David insiste en decirle a Dios cuál es su compromiso con el Señor? Porque este compromiso personal con Dios es la base a partir de la cual David va a presentar sus peticiones, que son el verdadero motivo urgente del Salmo, perdón. Sus peticiones urgentes son el motivo del Salmo, pero él, para presentar estas peticiones, primero le está diciendo a Dios: Señor, yo me he sometido a tu voluntad y, Señor, yo estoy comprometido con tu verdad. Y creo yo que esto es importante, importantísimo, porque creo que gran parte de las veces que no recibimos respuesta del Señor sí tiene que ver con que no estamos dispuestos a esperar pacientemente delante de Dios, pero también es porque no estamos comprometidos realmente ni con obedecerle, ni con proclamar su justicia. Venimos y queremos presentar nuestras demandas delante de Dios. Queremos que el Señor nos responda y nos desesperamos y pensamos que si oramos en voz alta, que si oramos gritando, que si hacemos un escándalo, Dios nos va a escuchar. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido de este salmo? Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es una entrega voluntaria de nuestra parte hacia Él. Dios lo que quiere es que voluntariamente digamos: Señor, perfora mi oído. Señor, quiero ser tu esclavo. Me someto voluntariamente a tus mandamientos. Proclamo voluntariamente tu justicia, tu verdad. Me comprometo con tu palabra. Esa es la base que el salmista
utiliza para presentar sus peticiones en los versículos siguientes. Y esa también debe ser la base para que nosotros podamos confiar en el Señor y podamos presentarle nuestras peticiones. Que tengamos un verdadero compromiso con Él, que tengamos un verdadero compromiso con su palabra. No es como que Dios nos responda como un resultado de nuestra obediencia, como vamos a ver también más adelante. Pero no es lo mismo querer presentar una petición delante de Dios si sabemos que hemos vivido una vida apartada de Él, si sabemos que nos hemos apartado de Él, si estamos activamente sirviéndole, honrándole, obedeciéndole y proclamando su palabra. Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis porque hay algo que no quisiera pasar por alto. En los versículos 6 al 8 se nos presenta una conexión fascinante con el Evangelio de Cristo. David habla de sí mismo en esta parte, pero apunta mucho más allá. Y si me acompaña a Hebreos capítulo 10, vamos a ver que el autor de Hebreos cita textualmente estos dos versículos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, voy a leer los versículos del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecados. Si se fijan, es lo mismo que acabamos de ver, que los sacrificios por sí solos no quitan el pecado y no tienen ningún peso delante de Dios. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí cita, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quizá van a notar algunas pequeñas diferencias entre el Salmo 40 y esta parte. La explicación es muy sencilla. El autor de Hebreos se está basando en la versión Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Bueno, un poco de contexto. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, esta es la conexión que tenemos de este salmo con el Evangelio de Cristo. David pudo entender que los sacrificios en sí mismos no pueden quitar el pecado, sino que Dios valora mucho más la adoración y la obediencia sinceras. Pero la realidad es que ni siquiera la persona más obediente en la actualidad puede llegar a ganar el favor de Dios solo por sus obras. Solo hubo una persona, que es Cristo, que pudo ganar el favor de Dios mediante las obras de la ley, y Él es el sacrificio perfecto, que ha quitado nuestros pecados una vez y para siempre. Él es el que se somete a sí mismo a la voluntad de Dios. Él es aquel de quien está escrito en el rollo del libro y que entrega su vida, que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, que entrega su vida para que ese sacrificio sea perfecto y sirva para todos, para toda la eternidad. Y si quieres saber un poco más, les recomiendo escuchar las predicaciones de Hebreos que está impartiendo nuestro hermano Servando los domingos, en donde él ha profundizado mucho más acerca de estos temas. Así que la base de nuestra confianza y la base para presentar nuestras necesidades y aflicciones a Dios tiene que seguir siendo un compromiso con adorarle y con obedecerle, pero con Cristo como fundamento, ya que de otra manera Dios no acepta ninguna de estas cosas. Para nosotros poder obedecer a Dios, para nosotros poder someternos voluntariamente, de verdad, a la voluntad de Dios, entonces tiene que ser teniendo como fundamento el sacrificio de Cristo,
la expiación que hizo Cristo por nuestros pecados, la redención de nuestras almas delante de Dios por medio de Jesucristo. A esto apuntó David cientos de años antes de que viniera Cristo. Y ahora nosotros que estamos de este lado del sacrificio de Cristo, tenemos sí que someternos a la voluntad de Dios, pero teniendo como fundamento de nuestra vida a Cristo mismo, aquel que se entregó voluntariamente, aquel que dio su vida y aquel mediante el cual nosotros verdaderamente podemos conocer a Dios y verdaderamente podemos someternos a su voluntad. Y ese debe ser el fundamento para nuestras peticiones cuando estamos atravesando momentos de angustia y de dificultad. Así que hasta ahora hemos visto estas dos partes del Salmo, ¿no? Primero, cómo cuando estamos enfrentando una dificultad, tenemos que recordar que el Señor ya nos ha librado en el pasado y tenemos que aprender a esperar nuevamente de forma paciente delante de Dios. Y también a que la base de nuestras peticiones, la base de nuestra oración delante de Dios cuando estamos en momentos de angustia, tiene que ser, por un lado, el sacrificio de Cristo en primer lugar y en segundo lugar, nuestro compromiso y una vida entregada verdaderamente a Dios. Ahora, la tercera parte, ya casi se me acaba el tiempo, voy a tratar de irme más rápido porque apenas voy como a la mitad. Pero esta tercera parte es, ahora sí, cuando entramos a ver la angustia y las peticiones en tiempo presente, y esto abarca los versículos del 11 al 17. En lugar de leerlo, vamos a ir avanzando versículo por versículo. Vamos a regresar ahí al Salmo 40. Bueno, otra cosa que quisiera que notáramos es que el tono del Salmo en esta última parte ya es completamente distinto al tono con el que inicia el Salmo, ¿sí? Como les decía, a veces nos quedamos con la primera parte como yo cuando era más joven y los versículos del 1 al 3 pues nos parecen bellísimos, ¿no? Donde habla de cómo el Señor nos ha librado y cómo el Señor nos sacó del pozo de la desesperación. Y al principio parece como un salmo muy, muy alegre, muy esperanzador, ¿no? Pero cuando llegamos al versículo 10, el tono ya más bien es urgente, el tono ya más bien es angustioso, es alarmante. Podemos notar un sentido de urgencia y un sentido de desesperación, casi como si el salmista se hubiera contenido las lágrimas durante toda la primera mitad del salmo, pero ahora ya no puede más y deja salir delante de Dios sus angustias y sus preocupaciones. Fíjense cómo primero David recuerda la liberación anterior y luego le dice al Señor, Señor, yo estoy comprometido contigo, yo estoy comprometido con tu verdad, por lo tanto, ayúdame ahora, ¿no? Ayúdame porque estoy en un problema, estoy otra vez en un aprieto. Dice, dice el versículo 10. No, perdón, sí, el versículo 10. Versículo 11, discúlpenme. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. A veces el daño, hermanos, es inminente y somos tentados a pensar que Dios nos ha olvidado, ¿cierto? Volvemos a hablar de lo que hablábamos al principio. Estamos otra vez en un problema, estamos metidos en una dificultad y somos tentados a pensar que el Señor nos ha olvidado y por eso el salmista pide ser guardado en misericordia y en verdad. Dice, Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Entonces es como si el salmista se viera rodeado no solamente de estas dificultades reales, no solamente de estos problemas reales, en donde hay gente que está procurando hacerle daño, sino también de sus pensamientos. Al ver la circunstancia tan difícil en la que se encuentra, entonces él nuevamente se siente tentado a tener pensamientos negativos, a tener pensamientos fatalistas, y entonces el salmista pide ser guardado en misericordia y en verdad. Dice el versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo.
levantar la vista. Los enemigos de David, o en nuestro caso, los problemas, se multiplican y eso hace que el corazón falle o desfallezca. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mi corazón me falla. Nos vemos rodeados de estas dificultades, de estos problemas, y eso hace que el corazón desfallezca. Viejos pecados que teníamos vuelven a ser un problema, ¿verdad? Por eso dice, me han alcanzado mis maldades. Viejos pecados vuelven a ser un problema o sentimos que lo que nos está pasando es un resultado de las cosas, de los pecados que hemos cometido en el pasado. Ya les decía, tenemos mala actitud. Esa mala actitud solo empeora las cosas, nos volvemos iracundos, fatalistas, depresivos y perdemos la perspectiva correcta. Eso puede significar o eso significa que el corazón falle. En lugar de que mi corazón, del cual emanan todas las cosas, del cual brota todo lo que experimento en mi vida día a día, mi corazón falla y entonces todo lo que sale de mi corazón son estos pensamientos que finalmente me hunden más, me hunden más. Versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme. Ante la situación desesperante, a veces las únicas palabras que salen de nuestra boca cuando oramos es esto: Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. En algunas ocasiones nos sentimos tan acongojados, tan afligidos, tan rodeados de problemas, tan sobrepasados por nuestros problemas, que a veces lo único que sale de nuestra boca es lo que dice el versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Versículo 14 y 15. Dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Después de haberle declarado al Señor cuál es su situación, cómo se siente Él en el interior, entonces ahora sí hace la petición, ¿no? Y la petición es que aquellos que están buscando su vida para destruirla se vuelvan atrás, que sean avergonzados, todos aquellos que desean el mal para Él. Perdone, me perdí aquí poquito. Yo creo, hermanos, que para la mayoría de nosotros, como ya les decía hace rato, no podemos decir que hay alguien que está persiguiéndonos para terminar nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, siempre hay personas que parece que se regodean de que nos vaya mal, que parece que se alegran de que nos vaya mal, ¿cierto? Siempre hay personas que parece que buscan cualquier oportunidad para hacernos daño. Hay personas que buscan cualquier oportunidad para burlarse de nosotros. Por eso dice en el versículo 15, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Esta frase o esta palabra con la que termina, ea, ea, es como decir aquellos que se burlan. Están haciendo un ademán de burla, aquellos que se burlan del salmista. Y siempre vamos a tener personas así en nuestra vida. Estamos en medio de grande dificultad, estamos en medio del problema y hay personas que todavía encima nos hacen peor la situación porque se burlan, porque se regodean de que nos esté yendo mal. Siempre hay personas que son así, ¿verdad? Y no sabemos por qué Dios permite que estén ahí, pero ahí están. Y entonces lo que está pidiendo el salmista es precisamente ser librado de sus problemas, ser librado también de la situación que se encuentra en su corazón, de estar triste, de sentirse sobrepasado y también de ser librado de estas personas que aquejan su vida y que se burlan de él. Y todas estas cosas se relacionan, creo yo, también con nosotros porque aunque no nos está persiguiendo alguien para arrebatarnos la vida, sin embargo sí tenemos problemas y sí hay personas que nos están persiguiendo de alguna manera para burlarse de nosotros, para alegrarse de nuestro mal. Y también batallamos con que el corazón desfallezca. ¿Y sabe qué? Dios tiene la solución para todas estas cosas, pero tenemos que entender primero, o tenemos que aprender primero a esperar pacientemente delante de Dios y a llevar una vida
que verdaderamente le honre, que verdaderamente le glorifique, que verdaderamente se someta voluntariamente a su voluntad. Versículo 16. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Fíjense cómo también el salmista hace una petición, ya no por aquellos que aquejan su vida, sino por aquellos que más bien son bendición para su vida. Y eso también es algo que podemos practicar cuando estamos en un problema, cuando estamos rodeados por una situación difícil. Podemos también no solamente pedir por la dificultad que estamos atravesando para que el Señor nos libre, sino también para que el Señor bendiga a aquellas personas que nos fortalecen, a aquellas personas que están al lado de nosotros en la dificultad. A veces cuando estamos atravesando un problema, llegamos a pensar que estamos solos. Llegamos a pensar que tenemos que enfrentar la situación nosotros solos. Llegamos a pensar que nadie comprende la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Pero aquí el salmista más bien pide por aquellas personas que junto con él buscan a Dios y que junto con él aman la salvación. Y dice que todos ellos se alegren y que digan Jehová sea enaltecido. Para ellos, para aquellos que están con nosotros en esta lucha, para aquellos que también están junto con nosotros buscando al Señor, para ellos siempre podemos pedir gozo y paz. Y qué cosa tan maravillosa es tener a ese hermano o a esa hermana que nos escucha, que nos da aliento y que nos da apoyo en los momentos difíciles. Porque sí, nuestra confianza debe estar en Dios, pero también podemos apoyarnos, también podemos encontrar consuelo y fortaleza en aquellos que están en la lucha junto con nosotros. Algo que yo les admiro a las mujeres de esta iglesia es que han hecho un grupo muy unido. Yo veo que a pesar de que a veces la rutina es complicada, de que a veces pues no encuentran el tiempo para reunirse como ellas quisieran, aún así hacen un esfuerzo, a veces se conectan al estudio un poquito más tarde, a veces cambian el día, pero siempre están al pendiente. Yo siempre escucho que se están contando cómo les ha ido, se cuentan sus dificultades, oran unas por otras, cada cierto tiempo se reúnen y han hecho un grupo muy bonito, un grupo en el que se apoyan y yo les agradezco por eso, porque esa unión que tienen ustedes es una de las cosas que fortalecen a esta iglesia. Y creo yo que no solamente las mujeres, sino todos deberíamos hacer eso. Deberíamos de encontrar aliento en los otros hermanos, en las otras hermanas. Deberíamos de tener a esa persona de confianza, ese hermano de confianza con el cual, al cual le cuento mis problemas, al cual comparto mis oraciones, por el cual estoy orando constantemente, porque no estamos solos en esta lucha. Y que oremos constantemente por esos hermanos, que a diferencia de aquellos que buscan nuestro mal, más bien ellos procuran nuestro bien y ellos se alegran cuando nos va bien y ellos se alegran cuando salimos del problema. A veces el problema, como David en el lodo cenagoso, solamente podía ver sus problemas, así también nosotros. Cuando estamos en medio del problema, solo podemos ver el problema y se nos olvida que así como hay gente que quiere nuestro mal, también hay gente que nos ama y también hay gente que procura nuestro bien. Así que una invitación para todos a orar unos por otros y también a buscar, establecer, estrechar esos lazos entre nosotros, porque esos lazos nos pueden salvar el día de mañana, nos pueden ayudar a salir de ese problema. Y son un alivio y un consuelo cuando estamos en momentos de dificultad. Y fíjense cómo cierra el Salmo. Aunque afligido yo, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este es el cierre de la oración y me gusta el realismo de la declaración. Me explico. Algunas veces decimos que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Enseñamos que tenemos que tener confianza en Dios y David elige confiar y elige esperar nuevamente en Dios,
tal como lo hizo en el pasado, tal como lo vemos en los primeros versículos, pero eso no quita mágicamente la congoja. Eso no hace que mágicamente desaparezca el sentido de urgencia. El problema sigue siendo real, ¿cierto? Yo puedo confiar en Dios, pero sigo teniendo el problema aquí en las puertas. Y a eso me refiero. A veces nosotros decimos que tenemos que confiar en Dios y pensamos que si confiamos en Dios, mágicamente ya no nos vamos a sentir mal, mágicamente ya los problemas se van a resolver. Pero David entiende que no es así. David entiende que aunque él esté afligido y necesitado, dice Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Pero vuelve a decirle, Dios mío, no te tardes. No es que David no esté confiando en Dios. Es que a pesar de que confía en Dios, David sigue estando consciente de que el problema está ahí, de que el problema es real. Cuando damos ánimo a otra persona y le decimos, es que tienes que confiar en Dios, tenemos que entender, sí, la confianza en Dios es importante, pero eso no borra mágicamente el problema. No podemos tener esa falsa expectativa, porque ¿sabe qué? El problema va a seguir ahí. Y si tenemos esa falsa expectativa, entonces puede que más bien se convierta en una queja contra Dios. Yo creo, y creo que la Biblia enseña esto, que cada problema que experimentamos, aquellos que verdaderamente confiamos y creemos en el Señor, tiene un propósito. Y ese propósito es formativo. Ese propósito es para enseñarnos algo o para moldear nuestro carácter. Así que aunque confiemos en el Señor, muy probablemente ese problema de todas maneras nos va a hacer daño. Muy probablemente ese problema no va a terminar inmediatamente. Aunque nosotros confiemos en el Señor, lo que sí cambia es nuestra actitud delante del problema. Pero que nosotros confiemos en Dios no significa que el día de mañana o en una semana va a desaparecer el problema. Lo que sí nos va a enseñar es a confiar en Dios. Es que a pesar del problema, yo voy a aprender a depender completamente de Dios y yo voy a confiar en que en verdad un día Él me va a librar de este problema, si es su voluntad. Por eso le dice, Dios mío, no te tardes. Tengo el problema en las puertas. Sí, yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a librar. Yo sé que esta situación no va a acabar conmigo. Pero no te tardes, porque aquí tengo a mis enemigos en las puertas. Porque el problema está aquí, enfrente de mí. No es, la confianza en Dios no es un pretexto para olvidarnos del problema. Más bien es una razón para seguir confiando, para volver a sostenernos de la mano de Dios. Si nos hemos apartado de Dios, para volvernos a acercar a Él, para volvernos a someter voluntariamente a su voluntad. Así que, hermanos, cuando tenemos una petición urgente delante de Dios, primero tenemos que recordar que el Señor ya nos ha librado antes de problemas peores. Y si no a mí personalmente, tenemos el testimonio de muchos hermanos, de muchos cristianos a lo largo de 2000 años de la historia de la iglesia y de muchas personas también en la historia bíblica, a los cuales Dios ha librado de problemas peores que el mío. Pero también tenemos que entender que si queremos recibir respuesta de Dios, tenemos que aprender a esperar pacientemente delante de Dios. Creo que también aprendemos que la base para que el Señor nos responda tiene que ser un compromiso y una entrega voluntaria a la voluntad de Dios, teniendo como fundamento el sacrificio de Cristo, teniendo como fundamento ese sacrificio perfecto que Cristo ofreció por nosotros en la cruz. Y entonces sí, podemos presentar a Dios nuestras peticiones. Y al final, si nosotros somos constantes, si nosotros aprendemos verdaderamente a confiar en Dios, a no desmayar, entonces el Señor siempre va a respondernos. Algunas veces no nos va a responder como nosotros quisiéramos o como nosotros esperaríamos, pero siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración.